Feliz domingo, amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Dios de paz esté con ustedes. Han escogido lo mejor, tomar el alimento espiritual para fortalecernos. Somos un pueblo privilegiado, somos hombres y mujeres privilegiados de recibir la palabra de Dios. Que el día de hoy el alimento caiga y sea digerido de tal manera que traiga fruto y que traiga fortaleza a nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel el profeta, a partir del verso 20 del capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. La comparto con ustedes, dice la palabra de Dios. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y el que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre y te doy gracias. Ponemos nuestro corazón, nuestra mente dispuestos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, seas glorificado, Señor. Amén. ¿Cuántas inquietudes se han sembrado en estos tiempos por todo lo que sucede en nuestro alrededor? Las pandemias, la violencia, los conflictos políticos, leyes humanas que tratan de sustituir las leyes espirituales de Dios y que han alimentado el interés de muchos para definir las señales de los últimos tiempos. Sin duda alguna, este año será el año en el que la Navidad se va a vivir de manera diferente. Isaías, el profeta, hablaba mucho sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es contundente de la forma en cómo vendría nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Pero Daniel aquí nos habla de algo más. Se brinca ese nacimiento y nos revela algunas lecciones que debemos de tener nosotros, que debemos de tomar en cuenta para brincar estos tiempos de incertidumbre. Tú lees en las redes sociales y te comparten inquietudes, que la siembra del chip en la raza humana, que la vacuna inventada, que la pandemia fue creada intencionalmente. Y yo dije, ¿qué hacer en estos tiempos? Me preguntaba, ¿qué hacer en estos tiempos cuando viene tanta incertidumbre y te bombardean con tantas cosas de todos lados, de tal suerte que a veces te equivocas y crees más la expectativa que tiene el mundo que la expectativa que te da la palabra de Dios? Hoy quiero tratar 3 lecciones que nos da la palabra de Dios. Y estas lecciones las vamos a tomar del libro de Daniel. No estudiaremos a profundidad lo de las 70 semanas, sino veremos las lecciones que nos da en principio cuando
leemos esta porción de la palabra de Dios, hay varias cosas bien importantes. La oración de Daniel, él oraba a la hora nona, a la hora del sacrificio, a la hora en que se ofrecía el sacrificio, a la hora que fue sacrificado Jesucristo. Él, aparte de que oraba eso, le revelan que él ahora sí va a entender la visión, y le dice el enviado de Dios: hoy te la voy a enseñar para que tengas entendimiento. El capítulo 8, anterior a este capítulo 9, nos habla de una visión que compartió Dios con Daniel, la visión del carnero y el macho cabrío, y de ahí también tenemos varias enseñanzas, pero quiero centrarme en el capítulo 9. El capítulo 8, en el verso 17, dice que vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, dice Daniel, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El versículo 19 le dice a Daniel: y dijo: aquí yo te enseñaré lo que ha de venir el fin de la ira, porque esto es para el fin del tiempo. Fíjate bien que en estos dos versículos habla del fin de los tiempos, y luego le da la explicación de qué se trata. Dice: el carnero que viste que tenía los cuernos son los reyes de Media y de Persia, es decir, el imperio medio persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y luego nos habla de uno que se levantará como un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, que haría una gran persecución con el pueblo de Dios, y se revelaría después que serían Antíoco Epífanes. Y dice el verso 24 del capítulo 8, dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Él, se dice, los historiadores dicen que no odiaba al pueblo de Israel, sino odiaba a Dios mismo. Él se le conoce en algunas versiones como el anticristo del Antiguo Testamento. Él odiaba a Dios, y por tanto, si odiaba a Dios, odiaba al pueblo que le seguía. Y cuando Daniel hubo visto la visión y que se le fue explicada de qué se trataba la visión del carnero y el macho cabrío y aquel que vendría, aquel despiadado que vendría, dice que el estado de Daniel era este: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Es decir, quedó espantado, dice la palabra de Dios, quedó débil físicamente, y no entendía. ¿Qué es lo que no entendía? Yo creo que entendió perfectamente todo lo que Dios le había revelado respecto del imperio medo-persa, del imperio de Grecia, de aquel que habría de venir y habría de perseguir a los judíos. Lo que no entendía era por qué la visión es para el tiempo del fin. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer, mis amados hermanos, cuando hay inquietud en nuestro corazón? ¿A quién tenemos que recurrir? De repente se levantan falsos profetas y nos hablan de la inminente llegada. Acuérdense que ya hemos hablado de que ha habido religiones, grupos religiosos que han programado la venida de Cristo. Y de repente nos llenan de cosas y de rumores, pero ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios? El Hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Vamos a ver qué lecciones nos deja Daniel en su palabra. En medio de los tiempos, hermanos, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Fíjate lo que hizo Daniel. En el capítulo 9 dice la palabra de Dios al inicio, el capítulo 9, después de que le había sido revelada la profecía del carnero y el macho cabrío. El versículo 2 del capítulo 9 dice lo siguiente: y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. Fíjate, en 70 años, fíjate nomás qué hizo Daniel. Ante esta tremenda visión, lo primero que hizo fue a la palabra de Dios. Buscó en las profecías de Jeremías. Por eso el salmista decía, porque Jeremías hablaba precisamente de la desolación
de Israel, del cautiverio de Israel, mencionaba el tiempo en que estarían en cautiverio, y entonces Daniel va y consulta la palabra de Dios, va y consulta las profecías, y aquí tenemos que entender lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, porque el alumbrar nuestro camino nos ayuda a no perdernos, nos ayuda a seguir el camino correcto. La palabra nos ayuda a que sigamos el camino que debe de seguir el creyente. No existía en ese tiempo la carta del apóstol Pablo de la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3:16, pero Daniel hacía exactamente lo que dice esa epístola del apóstol Pablo, y aunque no existía, diríamos que la estaba aplicando. Él decía que la palabra era útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Al leer la palabra, hermanos, no se lee como cualquier otro libro. La palabra de Dios tiene que leerse en forma y fondo. Dice el verso 2 que Daniel miró atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué es lo que hacía? Leía atentamente, es decir, ponía toda su atención, su diligencia en entender los tiempos de Dios. Creo que hoy debemos devolver nuestra vista de esa forma, leer la palabra de Dios y entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso Habacuc clamaba: aviva tu obra en medio de los tiempos, decía Habacuc el profeta. Porque tenemos que hacer que la palabra de Dios avive los tiempos de Dios en nuestras vidas, primero en nuestras vidas. Entender estos tiempos, tenemos que volver nuestra vista para que nos enseñe la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios requiere de forma y de fondo. Primero, leerla con mucha diligencia, y el fondo, entender el mensaje que Dios tiene. Qué maravilloso sería que todos tomáramos nuestras Biblias y buscáramos los secretos que Dios nos revela a nosotros. No nos iríamos con tanto rumor, no haríamos tanto caso a esos rumores, puesto que la palabra de Dios estaría por encima de las expectativas que el mundo nos da. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tal vez a Daniel inquietaba lo que Dios tenía para el fin de los tiempos, y ante la explicación del ángel sobre los reinos de Grecia y de Medo-Persa y la aparición futura de un rey altivo era entendible para Daniel, pero no así hablar del fin de los tiempos. Daniel leyó al profeta Jeremías y los profetas y sus profecías sobre el cautiverio de Israel en Babilonia. Y tal vez leyó esta parte que decía: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Y Daniel estaba sorprendido y su entendimiento espiritual impactado. Daniel sabía que vendrían tiempos de refrigerio para el tiempo de Israel, para el pueblo de Israel en los años que se había pronosticado. Pero Dios le quería hablar de una salvación más grande, que no nomás involucraría al pueblo de Israel, sino que involucraría el mundo entero. Y seguramente, entendiendo eso espiritualmente, viene la segunda lección. Primero, busca la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, la entiende la palabra de Dios, busca que su pensamiento, su inteligencia y su corazón estén llenos de la palabra de Dios. Segundo, dice que se dirige a Dios y empieza a orar. Volví mi rostro a Dios, dice, buscándole en oración y en ruego. Daniel buscó a Dios en oración y ruego ante esa inquietud tremenda que estaba en su corazón. Como en estos tiempos que tenemos mucha inquietud, tenemos que buscar la palabra de Dios primero, buscar en oración a Dios y orar intensamente
porque Dios nos revele su palabra y nos la haga entender. Esa intensidad con que Daniel oraba era una intensidad tal que él confiesa el pecado de su pueblo, pero él no dice ellos pecaron, no dice nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Él dice nos hemos apartado, él se incluía en el pecado del pueblo de Israel. Es un guía espiritual, un líder espiritual solidario que no le echa la culpa a los demás, sino que él se incluye en la culpa que tenía el pueblo de Israel. Estamos sufriendo porque no hemos estado confundidos. No es tuya la confusión, Dios. Nosotros hemos estado confundidos, no hemos obedecido, hemos pecado, hemos sido rebeldes. Daniel no evade su responsabilidad como líder, como profeta, sino se involucra en esta falta que había tenido el pueblo. Y dice, todos la hemos tenido esta falta. Pero también Daniel se acuerda que hay un Dios lleno de misericordia, que hay un Dios justo, que hay un Dios amoroso, y él apela a esa misericordia y al Dios justo y suplica perdón por él y para su pueblo. Los versos del 16 al 19 es una súplica total de perdón que finaliza diciendo, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. A veces, hermanos, tenemos tanto temor porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos olvidado de sus preceptos, porque hemos desobedecido, porque hemos causado iniquidad, porque no hemos confiado en la palabra de Dios, y el no confiar en la palabra de Dios es pecado. Porque sin fe, dice el Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque tenemos que creer que hay un Dios que está cuidando a su pueblo, vigilando a su pueblo y bendiciendo a su pueblo. Y Jeremías lo que hizo fue ir a la palabra de Dios, y después de ir a la palabra de Dios, orar porque vendrían revelaciones tremendas para Daniel. Vendrían revelaciones que él en un momento dado debe haberse sentido impactado. Y viene la revelación de Dios, la profecía de las 70 semanas. Vas a la palabra de Dios como Daniel, oras como Daniel y tienes respuesta de Dios como Daniel la tuvo. Pero la revelación que tendría Daniel no sería tan agradable. En ocasión de que Jesucristo, después de su nacimiento, fue presentado en el templo, había un anciano, Simeón, al cual el Espíritu Santo le había hablado y le dijo que él no vería la muerte sin antes ver al ungido de Dios. Y cuando está con María, Simeón hace una expresión y le dice a María, una espada traspasará tu misma alma. Daniel, más de 400 años antes, había profetizado esto. Y él recibe la noticia del ángel y la tiene que entender, que la salvación temporal que vendría por el pueblo de Israel vendría de una manera total con la venida del Mesías. Pero más que el nacimiento de Mesías, que era necesario que naciera de virgen, que naciera en tal como estaba profetizado, tendría que seguir la segunda etapa de ese nacimiento, y sería su muerte. El profeta recibe la palabra y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, este es el tiempo en que fue sacrificado Cristo. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Había un cúmulo de gente. Había los principales sacerdotes, los fariseos, gritando, crucifícale. Y muchos de los que tal vez lo habían seguido gritaban, crucifícale. Y se cumplía la profecía de Daniel.
nuestro Señor Jesucristo, aquellas malas noticias, aquella profecía que aparentemente eran malas noticias, se convertirían en las buenas noticias de salvación. Esta mala noticia que daba a Daniel y que sería cumplida en el tiempo de la crucifixión a las 3 de la tarde, a la hora nona, a la hora del sacrificio. Este es el tiempo en el cual debemos regocijarnos, debemos entender y saber apreciar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el dolor que le causó ser sacrificado de esa manera, pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. El Señor sea bendito. Las lecciones de vida que nos da, entendámosla, y desde entonces tenemos un nuevo nacimiento, una nueva vida y una vida sustentada por el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Gracias, Señor, por tan grande bendición. El Señor te bendiga. Recibe a Cristo en tu corazón. Recibe la protección de nuestro Señor Jesucristo, porque no es una protección temporal, sino es una protección eterna. Oremos en el nombre de Cristo. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora. Recibimos tu palabra con placer y con gozo, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que escuchamos tu palabra. Señor, danos entendimiento y sabiduría en medio de los tiempos, y aviva tu obra en nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.